La Biblia. Un libro de historias, una fuente de sabiduría, un testimonio de la humanidad a lo largo de los siglos. Un faro de esperanza durante milenios, guiando a las almas perdidas hacia la luz. Dentro de sus páginas sagradas, se encuentra una historia que ha cautivado corazones y mentes durante generaciones. La historia del Arca de Noé. Una epopeya de fe y salvación. Una historia de fe probada, de obediencia recompensada y de promesa divina. Noé, un hombre justo, fue elegido para una misión trascendental. Es una historia que resuena a través del tiempo, recordándonos la importancia de la devoción y la confianza en lo divino. Recordándonos el poder de la creencia y la fidelidad inquebrantable de Dios. La fe de Noé fue puesta a prueba, pero su determinación nunca flaqueó. Y la fidelidad inquebrantable de Dios se manifestó en cada paso del camino. La historia comienza en un mundo envuelto en tinieblas, un mundo que había perdido su rumbo, un mundo consumido por la maldad, donde la corrupción y la violencia reinaban, y alejado del camino de la justicia. Pero en medio de la oscuridad, surgió una chispa de esperanza, una promesa de redención. El mundo era un lienzo de caos, un vasto escenario donde la desolación y el desorden reinaban sin oposición. La violencia reinaba, la moral se había olvidado y los gritos de los inocentes quedaban sin respuesta. Las calles estaban llenas de conflictos, y la paz era solo un recuerdo lejano. El hedor del pecado impregnaba el aire, un manto sofocante sobre los corazones de los hombres. La desesperación se veía en cada rostro, y la esperanza parecía haber desaparecido. Dios miró a su creación, con el corazón apesadumbrado. Desde los cielos, observaba el sufrimiento y la corrupción que se habían apoderado de la tierra. El mundo que Él había creado meticulosamente, el mundo al que Él había dado vida, estaba inundado de oscuridad. Las sombras cubrían cada rincón, y la luz de la bondad era apenas visible. Su corazón sufría por sus hijos, porque sus almas se habían perdido en el laberinto que ellos mismos habían creado. La tristeza divina era profunda, y el anhelo de redención se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. En medio de esta decadencia moral, un hombre llamado Noé se mantuvo firme, un faro de rectitud en un mar de depravación. Su corazón permaneció puro, su fe inquebrantable, sus acciones un testimonio de su devoción a Dios. A diferencia de sus contemporáneos que se habían entregado a la seducción de la maldad, Noé se aferró al camino de la justicia, su brújula moral guiada por una fe inquebrantable. Un día, la voz de Dios resonó en el corazón de Noé, una voz que lo sacudió hasta lo más profundo. Dios le reveló su tristeza por el estado del mundo, el dolor que sentía por la maldad que había consumido su creación. Habló de una gran inundación, un diluvio que limpiaría la tierra de su corrupción, lavando la maldad que había echado raíces. Pero en medio de este juicio, Dios ofreció un rayo de esperanza, una forma de sobrevivir, una oportunidad para un nuevo comienzo. Noé se embarcó en la tarea monumental de construir el arca. Imaginen, un hombre, armado con una fe inquebrantable y herramientas sencillas, enfrentándose a un proyecto de una escala inimaginable. Comenzó a talar árboles imponentes, cuyos robustos troncos se transformaron en las enormes costillas del arca. Trabajó incansablemente, día tras día, año tras año, con su fe alimentando su determinación. A medida que el arca se acercaba a su finalización, una sensación de urgencia llenó el aire. Los trabajadores, con manos callosas y corazones llenos de fe, martillaban y cerraban, conscientes de la misión divina que estaban cumpliendo. Cada golpe de martillo resonaba con la promesa de salvación y la esperanza de un futuro más allá del inminente desastre. El cielo se oscureció, el viento aulló y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Era como si la naturaleza misma estuviera anunciando la llegada de un juicio inminente. Las nubes se arremolinaban, cargadas de una furia contenida, listas para desatar su poder sobre la tierra. Noé, guiado por las instrucciones de Dios, había reunido 2 de cada criatura viviente, macho y hembra, desde los majestuosos elefantes hasta las pequeñas hormigas. Cada par de animales marchaba en un orden casi solemne.
como si entendieran la gravedad de la situación. Una vasta colección de la creación de Dios, buscando refugio dentro de los confines de madera del arca. Los rugidos, graznidos y susurros de las criaturas llenaban el aire, creando una sinfonía de vida que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. El arca, que una vez fue un símbolo de fe y obediencia, se convirtió en un santuario, un refugio seguro en medio del caos. Sus robustas paredes de madera prometían protección contra las fuerzas desatadas de la naturaleza. Una embarcación que llevaba la esperanza de un nuevo comienzo. Y entonces comenzó. Las puertas del arca se cerraron, sellando dentro de ella la promesa de un futuro renacido. Las lluvias llegaron, no como una suave llovizna, sino como un aguacero torrencial, una cascada de agua que caía del cielo con una fuerza implacable. Cada gota parecía llevar consigo el peso de la ira divina. Un torrente implacable que azotó la tierra con furia incesante. Los ríos se desbordaron, los campos se convirtieron en mares, y las montañas fueron engullidas por las aguas crecientes. El mundo exterior fue consumido por el diluvio, transformado en un vasto océano sin fin. Las ciudades, los bosques y los valles desaparecieron bajo las olas, dejando solo un horizonte de agua. Las aguas subían más y más, tragándose todo a su paso. No había refugio ni escape, solo la inmensidad del diluvio. Dentro del arca, Noé y su familia se acurrucaban, buscando consuelo en la cercanía de los suyos. Sus corazones latían con una mezcla de miedo y esperanza, conscientes de que eran los guardianes del futuro de la humanidad. El sonido de la tormenta era un recordatorio constante de la destrucción que se cernía en el exterior. Pero dentro del arca había una chispa de esperanza, una promesa de renovación y un nuevo comienzo.